Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Vamos a hablar de la palabra, del mensaje. Ya terminando el año, y bueno, es tiempo, seguramente usted lo escuchó un montón de veces en estos días, es tiempo de balances, de evaluaciones, cómo nos fue en este año. Y esto es muy personal. ¿Cómo te fue en este tiempo? ¿Cómo anduvieron las cosas? Puede ser que fue un año muy difícil, bueno, quizás un año que te fue muy bien, no lo sabemos, es muy personal. ¿Cómo le fue a tu familia? ¿Cómo estuviste? ¿Hubo peleas, luchas contra las dificultades? Bueno, ¿cómo anduviste en esas batallas? Pero lo importante es que estás hoy buscando la bendición de Dios. Amén. Tomados de Dios. Y eso es muy importante. Es muy importante. No sé las luchas que hubo en tu vida, pero si hoy estás acá buscando del Señor, tomado de su mano, bueno, no sé cómo estás, quizás a veces el problema hace que uno está cansado, agobiado, pero si estás acá buscando a Cristo, bueno, te vas a levantar en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Podés quizás haber perdido una batalla, pero la guerra no la perdiste. En el nombre del Señor, el ejército de Dios, el pueblo de Dios, es uno de los pocos ejércitos que ya tiene la victoria de antemano. Amén. Por eso en la Biblia dice que los cristianos somos más que vencedores. Así que esa victoria está para tu vida, para tu familia. Y es lo que hoy vamos a experimentar. Vamos a soltar una palabra. Y una palabra profética. Por eso en este mes, en el mes de diciembre, uno tiene que estar encendido, tiene que estar atento, porque uno tiene que soltar palabra, declarar una declaración de fe. No tiene que ver con ser optimista. Esto es mucho más amplio que ser una persona que sea optimista, que es bueno que lo sea, pero profetizar y declarar en fe algo, bueno, es una facultad que tenemos los cristianos y que tenemos que experimentarlo, porque eso hace que las bendiciones se desaten. Y el año está terminando, pero el que viene es un año que la Biblia nos enseña allí en el libro de Efesios que Dios preparó bendiciones para el año 2023. Hay bendiciones. Es lo que nos dice la Biblia. Él preparó para los hijos de Dios, todos los que somos hijos de Dios, tenemos preparadas bendiciones para el año 2023. Cuando Él te creó también el año 2023 y en cada mes del año puso bendiciones. Esas bendiciones se van a encontrar en tu vida. Cuando uno va caminando en la vida, te vas a encontrar con esas bendiciones. Muchas veces uno no se da cuenta y las pasa por arriba. Las ignora, pero si estamos atentos, esas bendiciones se van a encontrar con nosotros. Por eso es tan importante, ahora que estamos terminando el año, no solamente hacer un balance, sino también empezar a declarar lo que esperamos para el año 2023. Una palabra profética. ¿Cómo vamos a soltar esta palabra? Y es lo que tiene que ver con este mensaje, que el título es Profetizar sobre tu futuro. Y a veces hay una parte de la iglesia que critica mucho no hablo de esta iglesia, la iglesia en general, que critica mucho la palabra profética, porque dice, no es cuestión de andar declarando algo y que eso va a suceder. Y en eso hay una parte de verdad. No es cuestión de decir cualquier tontería y Dios ya tiene la obligación de dármelo. No, eso es la palabra profética mal usada, mal usada. Lo que Dios nos enseña es que nosotros en el nombre del Señor, si soltamos una palabra conforme a su voluntad, esa palabra tiene poder. Y eso se va a llevar a cabo. Amén. Por eso cuando uno declara algo, tiene que tener esa certeza, que sea lo que Dios quiere. No profeticés cualquier tontería,
sino soltá una palabra que tenga que ver con lo que Dios quiere. Y eso demanda que uno tiene que buscar en la Biblia y estar acorde a la palabra. Y ahí es donde tus palabras tienen autoridad en el nombre del Señor. Y es ahí donde hay una diferencia entre ser optimista y entre profetizar. Amén. El optimista puede decir, a mí me va a ir bárbaro, nos va a ir espectacular, pero no tiene una base sólida de por qué le va a ir espectacular. Es optimista. Pero uno puede decir, a mí me va a ir bien, porque lo dice Dios en su palabra, que los hijos de Dios tienen preparadas bendiciones por Dios de antemano. Por eso te va a ir bien. No es nada ser optimista, es creer en lo que dice la palabra. Es creer en lo que dice Dios, en su palabra. Por eso te va a ir bien. Por eso también la palabra dice que Él bendice el fruto de nuestras manos, bendice el fruto de nuestro trabajo. Entonces, tenés asegurado para el año 2023, lo que hagas en tu vida, lo que hagas, no sé, quizás tenés un negocio, trabajás en un empleo, sos administrador, comerciante, lo que hagan tus manos va a ser bendecido. Te tenés que tomar esa palabra y lo tenés que declarar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por ahí tenés una panadería, por ejemplo, una panadería. Y debe haber en la ciudad cientos de panaderías, cientos de panaderos y panaderas que amasan el pan, la factura y trabajan. Pero vos, como estás con la bendición de Dios, Dios bendice el fruto de tus manos. No sé por qué razón, pero ese pan va a ser un pan especial. Dios lo va a bendecir. Va a prosperar el fruto de tus manos. Y si sos esforzado, esa bendición se va a extender. Quizás hay un montón de panaderos que tienen mucha más experiencia que vos. Son más capaces, tienen más recursos. Pero como sos un hijo de Dios y estás bendecido, a vos te va a ir bien. Te va a ir bien. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está en tus manos. Entonces uno se tiene que preparar y soltar esta palabra. Soltar. Lo que creemos que Dios dice, lo soltamos, lo declaramos. Y eso produce un efecto en los cielos muy poderoso. Y creo que nosotros los hijos de Dios tenemos que experimentar eso. Por eso si por alguna razón hay desánimo, tristeza, angustia, si por alguna razón te sentís lleno de problemas y dificultades, bueno, podemos revertir esa situación declarando palabra de Dios. Palabra de Dios. No te digo que te quedes con ser optimista, sino algo mucho más superior a eso, mucho más grande, que es soltar la palabra, lo que Dios dice para tu vida, lo que Dios dice. Si tenés problemas familiares, bueno, vamos a soltar una palabra sobre tu familia, para tu familia, una palabra de Dios. Y también Dios preparó de antemano bendiciones para tu hogar, para tu familia. Así que tu familia va a ser bendecida. ¿Está preparado para la palabra, para el mensaje? Bueno, vamos a la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Isaías, capítulo 45, versículo 11. Nos vamos a preparar para soltar esta palabra profética. Dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Amén. Así dice Dios. Dios dice esto. Dice, preguntadme de las cosas por venir. Preguntadme de las cosas por venir. Y luego dice, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Esta palabra es clave en la vida de un cristiano para ejercitar la palabra profética. Amén.
Todos nosotros, así como tenemos un montón de dones, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él nos da dones y capacidades. Y son capacidades sobrenaturales. ¿Usted lo cree a esto? Usted tiene dones dados por Dios. Por eso cuando en su familia hay una enfermedad, alguien tiene una enfermedad, bueno, usted, el Espíritu Santo que está en usted, cuando ora por esa vida, ese don se activa. No depende, no hay que ser un líder, un pastor, un ministro para ejercitar los dones. Toda la iglesia lo tiene que hacer, amén. Por eso hay que orar. Hay un don de hacer milagros sobre su vida. Usted tiene que orar por milagros. Ese don está y el don es como una herramienta que cuando uno más la usa, mejor la usa. Acá hay un montón de personas con oficios, ¿verdad? Tienen diferentes oficios. Si vos usás mucho una herramienta, entendés y la aprendés a usar mejor. Pero si esa herramienta no la usás nunca, te cuesta un montón. ¿Le pasa esto? A mí, por ejemplo, me pasa con las computadoras. Yo me siento con la computadora y ya me pongo nervioso. No sé por qué, pero a mí me pone nerviosa la computadora. Y ya en donde toco algo distinto, se empieza a... no sé, no era como yo estaba preparado. Y entonces, vieron que como la tecnología avanza cada día más, siempre cambia algo. Una ventanita, un día estaba acá y al otro día te la cambian acá. No sé por qué hacen eso, pero lo hacen. Y entonces enseguida tenés que pedir socorro, ¿no? Y viene tu hijo, se sienta, no, acá, tac, 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 y ¿qué hizo? No te explican, porque es como un código, el que sabe de computadora tiene como un código secreto de que no quiere enseñarte todo. Entonces vos te quedás, te solucionó el problema, pero vos no entendiste. ¿Verdad? Bueno, ¿qué tenés que hacer para usar esa herramienta? Porque en definitiva es una herramienta, usarla mucho, entonces uno se empieza como a poner, ya después te sentás como que entendés, ¿no? Y lo manejás y esto lo tengo claro, bueno, y eso es lo que veo yo con aquellos que entienden una herramienta, la usan en forma repetida, reiterada, llega un momento que ya fluyen con la herramienta, con la computadora o así, podríamos decir un mecánico, cualquier oficio, un odontólogo, lo que sea, un médico, todos manejan su instrumento, su herramienta y cuanto más la usan, hay menos trabas y más fluyen. Bueno, con los dones espirituales es igual. Cuando uno, por ejemplo, tiene que orar por sanidad, para que alguien reciba un milagro. Si no oras nunca y en tu casa un familiar dice, estoy enfermo, necesito tu oración. Vos decís, ay, no me animo, me da no sé qué, lo toco, ¿no? Y te agarra como impresión, ¿qué hago? Y enseguida llamás a un líder, a un pastor, pensando que no lo podés hacer. Pero si un día lo empezás a hacer y orás por milagros, esa persona se sana. ¿Qué pasó con la herramienta? Se empezó a soltar. El don lo empezás a ejercitar y llega un momento que ya confías, no dudás. Y cualquier enfermedad que venga a tu vida, vos orás por cualquier dificultad porque sabés que Dios va a sanar. ¿Por qué? Porque el don está. Por eso hay que usarlo al don, a los dones. Y el don profético también. Uno tiene que usarlo, tiene que soltar la palabra de Dios. No de vez en cuando, no cuando estoy con quizás el agua me está superando, los problemas ya están tapando mi vida y ahí digo, no, voy a profetizar. No, tengo que fluir en ese don para que la herramienta esté bien usada. ¿Me entiende? Y es lo que nos dice esta palabra. Vamos a ir a la primera parte de la palabra. Primero, ¿qué dice Dios? Preguntadme acerca del futuro. ¿Amén? ¿Qué nos dice Dios? Preguntadme de las cosas por venir, lo que leíamos recién en la palabra de Isaías. Todos los que quieran soltar una palabra profética, primero le tenemos que preguntar a Dios, Señor, ¿qué querés hacer? Señor, ¿qué vas a hacer en mi vida? Pregúntale. Dios te dice, pregúntame.
Qué increíble, ¿no? En la sociedad usted va a ver que hay gente que consulta el horóscopo, se hace leer las cartas. ¿Por qué? Porque tiene un interés de qué es lo que va a pasar. Pero muy pocos se acercan a Dios a preguntarle. Y Dios dice, pregúntame a mí, pregúntame. Es más, no tenemos que irnos, ¿qué va a pasar con el futuro? ¿Qué va a pasar con el mundo? No, pregúntale de tu vida, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar, Señor? Mostrame. Porque Dios te dice, pregúntame. Estamos en la presencia de Dios, estamos en su presencia, tenemos la oportunidad de decir, Señor, ¿qué querés para mi vida? Y esto tiene que ver con la palabra profética, porque muchas veces hay personas que pueden hasta bastardear la palabra profética. ¿Por qué? Porque declaran cualquier locura, pero sin preguntarle a Dios. Sin preguntarle. Entonces se convierte más en declaraciones optimistas, pero sin ninguna base sólida de qué es lo que Dios quiere. Yo puedo empezar, para el año 2023 voy a tener un helicóptero, quiero un helicóptero y me voy a comprar un helicóptero. Y Dios te va a decir, ¿para qué? ¿Me preguntaste a mí si te voy a dar un helicóptero? ¿Para qué querés un helicóptero? No, porque veo que todos tienen helicóptero y me gustaría volar. Una locura, ¿no? Tiene que tener solidez lo que voy a declarar. Y creo que muchas veces aquellos que critican la palabra profética tienen razón en una parte de que muchos están bastardeando y es cuestión de declarar cualquier tontería. No, lo que declaramos tiene que estar sostenido con la palabra de Dios. Y ahí es donde tu palabra tiene autoridad. ¿Por qué? Porque está respaldada por Dios. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Preguntándole a Dios. Interiorizándonos de que realmente qué es lo que Él dice y qué es lo que Él quiere hacer. Si hay algo que estoy seguro es que Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que en tu casa haya paz. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que no pases ninguna necesidad. Pero hay que preguntarle. Entonces, para tener autoridad en lo que declaremos, tenemos que estar al tanto en qué es lo que Dios quiere. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Preguntándole a Él. Por eso en nuestras oraciones, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Y el mejor ejemplo es el Señor cuando estaba a punto de ir a la cruz del Calvario. Él veía lo que se venía y que era muy difícil lo que iba a pasar en su vida. Pero en una de sus oraciones le dijo, Señor, si puedo ser librado de esto, mejor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y uno tiene que aprender a orar de esta manera. Señor, yo necesito esto, necesito este milagro, quiero que me ayudes en esto, pero más allá de lo que te estoy pidiendo, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Y con esas palabras nos aseguramos de que Dios va a ir delante. De que lo que pido no son caprichos míos, son ambiciones personales, son deseos, sino que lo que estoy pidiendo es lo que Dios quiere. Por eso le debemos preguntar a Dios. ¿Le preguntaste al Señor qué es lo que quiere para tu vida en el año que está por venir? Amén. Hay cosas que ya están escritas. Él te quiere bendecir, quiere que en tu casa tengas paz, quiere que tengas gozo, quiere que en tu vida haya justicia, quiere que en tu vida todas las cosas estén bajo el control y el dominio de su espíritu. Hay cosas que tenemos aseguradas por Dios. No quiere que sufras, no quiere que estés enfermo, no quiere que estés angustiado o angustiada. Entonces tenemos garantía de Dios de que hay cosas que están dentro de su voluntad. Si tu familia tiene problemas, Él dice que quiere bendecir tu familia. Está escrito, bendeciré tu vida y toda tu casa. Entonces asegúrate de estas promesas divinas. Pero preguntale a Dios, quizás hay cosas más profundas, cosas muy personales que Dios te quiere decir. Yo quiero esto. Te voy a guiar para que esto suceda en tu vida. Pero pregúntale a Dios. Amén.
Otra parte, la segunda parte de este versículo, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Y ahí está la palabra profética. Ahí está la palabra clave de este mensaje. Mandadme, dice Dios. Dios te dice, dame la palabra, decime acerca de la obra de mis manos y de mis hijos, decime. Amén. Quiere decir que Dios ahí es donde nos da la autoridad de poder decir, Señor, haz esto. Señor, te pido por esto. Suelto esta palabra para que esto suceda. Amén. Pero Dios sabe que no vamos a pedir algo fuera de lugar. ¿Por qué? Porque primero le preguntamos. Primero le preguntaste a Dios. Y después vos le decís, Señor, yo declaro. ¿Por qué? Porque hay certeza de que sabemos qué es lo que Dios quiere. Y Dios te dice, dale, dame la orden y yo suelto la bendición. Qué tremendo, ¿no? Que nuestro Padre Celestial nos diga, soltá la palabra, decilo, declaralo. Él está esperando, desde los cielos, esperando que nosotros, sus hijos, soltemos la palabra. Qué maravilloso que Dios nos da esta oportunidad, un privilegio de algunas cosas poder determinar nosotros con nuestra palabra para que eso se desate. Esto quizás muchos no lo aceptan porque son deterministas, fatalistas, dicen, no, Dios hace lo que Él quiere, pero Dios te dice, mandadme, soltá la palabra. Y en esto, queridos hermanos, no tenemos que ser tibios, sino todo lo contrario, tenemos que animarnos a soltar la palabra. Vamos a profetizar en esta mañana, sabiendo que Dios nos quiere bendecir. Mandadme, dice Dios. ¿Está dispuesto hoy a soltar la palabra? Suelte una palabra, vamos a soltar diferentes palabras declarando, profetizando lo que Dios va a hacer para toda la iglesia, para nuestras vidas, para las familias. Pero hay que soltar la palabra. Así que por eso acá tenemos tener la actitud de profeta, creer realmente que Dios nos ha dado este don. Amén. Por eso cuando soltemos la palabra profética, cuando soltemos como iglesia, profeticemos, tenemos que estar seguros que lo que estamos haciendo es poderoso. Amén. Tiene poder, esa palabra tiene poder. Por eso usted tiene que realmente creer en la palabra profética, creer. Y no declare cualquier tontería, declare aquello que usted sabe que tiene respaldo con la palabra de Dios. Y ahí es donde la bendición se desata. Ahí es donde la mano de Dios se desata. Gloria a Dios, bien fuerte. Es para Cristo que nos dio este don. Maravilloso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a otro versículo bíblico, libro de Números, capítulo 11, versículo 25. Dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Amén. No cesaron de profetizar. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu de Dios estaba sobre Moisés. Y Moisés estaba quizás llevando toda la carga del pueblo de Israel. Y Moisés lo que necesitaba era delegar esa autoridad. Necesitaba que otras personas le ayudaran a llevar adelante al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Entonces Dios les dice, escoge unos ancianos, hombres maduros, para que puedan liderar. Están ahí adelante, Dios ora, Moisés ora, Dios los bendice y el Espíritu de Dios cae sobre ellos. Y cuando cae el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que estaba en Moisés, cae sobre ellos, dice que así como tenían la capacidad para liderar, para administrar, para juzgar,
también vino sobre ellos el Espíritu para profetizar. Es lo que les estaba diciendo hace un momento. El mismo Espíritu que nos hace hablar en lenguas, el mismo Espíritu que hace que oremos por las necesidades, el mismo Espíritu que nos da gozo, que nos da paz, ese Espíritu también nos da el don para profetizar. No es algo exclusivo para alguien, ese don está en todos. Después quizás hay otra clase de oficios de profetas. Hay personas que quizás van a ejercitar el don profético o el ministerio profético, como lo vemos en la Biblia, como los profetas, podríamos decir Elías, Eliseo, Daniel, bueno, hombres que tenían el oficio de profeta. Pero el don para profetizar lo tenemos todos, todos. Y ese don está. Desde el momento que el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, está ese don. Y no tenemos que dejar de usarlo. Está en todos nosotros. Por eso la necesidad de entender como hijos de Dios que tenemos el don dado por el Espíritu Santo para profetizar. Usted es un profeta en potencia delante de Dios. Amén. Usted puede declarar, y no hablo de que va a profetizar sobre eventos que van a suceder en el mundo. Quizás ahí va a haber un oficio profético, pero usted va a tener un don para declarar palabras sobre su vida. Amén. Ese don está. ¿Y qué pasó con estos hombres? Estos hombres recibieron el don profético y no cesaron de profetizar. Quiere decir que es un don que está en nosotros y se debe desatar y nunca se debe dejar de usar, nunca. Sino que continuamente tenemos que soltar la palabra de Dios. Por eso, querido hermano y hermana, te animo a que uses este don que está en tu vida. Está en tu vida, créelo realmente porque está en tu vida. Está en tu vida y ese don se tiene que desatar. Pero no tiene que dejar de fluir nunca, como sucedió en estos hombres, ¿no? Ellos comenzaron a profetizar y la palabra profética nunca cesó. Eso está en nosotros. Hoy que estamos en el mes de diciembre, en este mes, y vamos a soltar palabra profética para el 2023, pero no quiere decir que profetizamos solamente en diciembre, sino que continuamente vamos a profetizar. Y para esto se requiere fe. Los creyentes tenemos que tener fe de Dios. Tenemos que creer lo que vamos a declarar. Y vamos a profetizar y vamos a entender que es algo dado por Dios. No es un delirio. Amén. El que profetiza no es un delirante. No es misticismo. No es optimismo. Es declarar palabra de Dios. Declarar, tener la certeza que vamos a declarar algo sabiendo que Dios lo va a hacer. Aunque todavía no lo veas, aunque quizás todavía no entiendas, uno declara lo que Dios va a hacer. Y ahí es donde se desata el milagro. Amén. Por eso, cuando este don que está en tu vida, tenés que creer realmente que está, primero. Y después no tenés que dejar de usarlo. Tenemos que soltar palabra. Cuando ores en tu vida, declara una palabra. Declara, esto es lo que va a suceder porque Dios lo dice. Y se va a desatar en tu vida. Se va a desatar. Gracias, Señor. ¿Cuántos creen que tienen el don para profetizar en esta mañana? Bueno, empezá a afilarlo porque ahora vamos a declarar palabra de Dios. Vamos a declarar cosas que no están a nuestro alcance. Cambiar una palabra profética hace que algo suceda. En el mundo espiritual, cuando uno suelta una palabra, y más un cristiano, esa palabra tiene autoridad. Tiene autoridad. Y no quiere decir que podés cambiar cualquier circunstancia, no, tiene que estar respaldado con la palabra de Dios. Esto es fundamental. Que es lo que muchos se confunden. Hay gente que tiene optimismo
Y dice, me va a ir bien en tal cosa. Bueno, es una palabra optimista, pero cuando uno suelta una palabra con el respaldo de lo que está escrito, bueno, es desatar y declarar palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia cuando soltamos palabra de Dios? Que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. Cuando uno suelta una palabra, esa palabra va a volver con un resultado. Amén. Cuando soltás la palabra vuelve. Pero ¿qué nos dice Dios? No va a volver sin nada. Algo va a suceder. Por eso la certeza de soltar la palabra con fe. Amén. Soltar la palabra con fe. Por eso si en esta mañana estás desanimado, bueno, estás angustiado por alguna situación difícil, por alguna mala noticia, algo te sacudió en tu espíritu, en tu alma, y bueno, este es el momento para que te levantes como un hijo de Dios y creas realmente en lo que vas a declarar. Derribá esas fortalezas de angustia, de tristeza, de desánimo y creer realmente en lo que vas a declarar, que es palabra de Dios, es palabra del Señor. Así vivimos los cristianos. Los cristianos vivimos por fe, no vivimos por lo que vemos. ¿Se acuerdan lo que decíamos el domingo pasado? No vivimos por lo que ven nuestros ojos, vivimos por lo que Dios nos muestra y nos dice en su palabra. Por lo tanto, es el momento de desatar la fe para declarar una palabra. Y Dios, esa palabra que soltés, va a volver con un resultado. Algo va a suceder a tu vida. Algo va a pasar en tu vida, algo va a pasar, algún cambio, algo. Pero soltar la palabra con fe. ¿Estás preparado para eso? Para profetizar. Bueno, vamos a ver sobre lo que vamos a profetizar. Primero, vamos a la primera, ahí está. Vamos a profetizar sobre los sueños. Tus sueños. Vamos a declarar una palabra. Y ahí es donde uno tiene que preguntarle a Dios, mis sueños, ¿están acordes con lo que Dios quiere? Mis sueños. Quizás a veces uno se persigue demasiado en lo que Dios quiere. Y Dios es tan sencillo en esta área. Dios quiere cosas buenas. Dios no te va a pedir algo que te va a desagradar, te va a doler, te va a causar angustia, tristeza. No, todo lo contrario. Lo que uno tiene que hacer es alinear los sueños con la voluntad de Dios. Si ves que hay algún sueño que es obvio que a Dios no le va a gustar, bueno, ese sueño quizás no tiene el respaldo de Dios. Pero estoy seguro que la mayoría de tus sueños tienen respaldo de Dios. Entonces vamos a soltar palabra sobre los sueños. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños? Bueno, sobre esos sueños hay respaldo de Dios. Si hay algún sueño que ves que no es lo que Dios quiere, bueno, descartalo de tu vida. Te animo a que inclusive lo saques de plano de tu vida. Sácalo. ¿Por qué? Porque eso solamente te está desenfocando, te está haciendo perder el tiempo, te hace gastar energía en algo que Dios no va a respaldar y Dios no quiere. Pero después todo lo demás, esos sueños que seguramente son sueños sanos, son sueños hermosos, que no solamente tienen que ver con tu vida, con tu familia, bueno, Dios los quiere bendecir. Una carrera, un proyecto, un viaje. ¿Cuántos están soñando un viaje? ¿Crees que a Dios no le agrada que viajes? Él viajaba por todos lados cuando estaba acá en la tierra. Recorrió todo lo que estaba a su alcance. Conoció gente, habló del Señor, predicó el Evangelio. Un sueño, una carrera. ¿Crees que Dios no quiere que seas profesional? ¿Por qué no va a querer eso? ¿Crees que Dios no quiere que formes una familia? ¿Por qué Dios no va a querer eso? No va a querer eso. Entonces,
todos tus sueños, bueno, vamos a profetizar sobre ellos. Pero tenemos que estar ahí atentos a lo que vamos a profetizar. Le vas a hablar a tus sueños. Le vas a hablar a tus sueños. Si cualquiera te ve y no sabe del mundo espiritual, no sabe de la vida cristiana, va a decir, esta persona está totalmente loca, pero nosotros los cristianos creemos en la palabra profética y le hablamos a los sueños. Si hay acá algún joven y tiene el sueño de ser profesional, bueno, hablale a esa profesión, hablale a ese sueño. Un sueño de ser un artista, de trabajar en la música, en el arte, bueno, hablale a ese sueño, hablale a ese sueño y declará que se van a activar los dones, los talentos, las ideas se van a activar. Hablale, profetizá sobre todos tus sueños. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no hay sueños? Bueno, hay que permitir que Dios sane el corazón. ¿Por qué se terminaron los sueños? ¿Por qué dejaste de soñar? ¿Qué es lo que pasó en tu vida que aún conociendo al Señor dejaste de soñar? Bueno, si Dios es un soñador, si Dios primero todo lo que creó, creó las cosas de la nada, quiere decir que Él lo soñó, lo pensó sin que las cosas estuviesen a la vista de nadie. Bueno, si Dios tiene esa capacidad, ¿por qué nosotros que somos sus hijos la estamos perdiendo? Por eso los sueños se deben activar y los vamos a profetizar sobre ellos. ¡Aleluya! Se tienen que activar esos sueños. Y yo sé que en esta mañana nos acompañan hombres y mujeres que quizás sus vidas están destruidas. ¿Y qué vas a soñar si necesitas un milagro en tu vida? Bueno, Dios va a hacer un milagro, pero también tiene que haber sueños porque Él quiere bendecir esos proyectos, quiere bendecir esos sueños, ¿amén? Él los va a bendecir. Así que, primero, nos vamos a preparar para profetizar sobre los sueños. No tiene que haber nadie sin sueños en este lugar, nadie. Seguramente hay 1 o 2 sueños o cosas que están pendientes en tu vida y que quizás estás pensando, pero esto ya pasó de tiempo, ya, como dice la gente sin Dios, el tren ya pasó. Bueno, para los cristianos siempre hay un tren que está pasando, siempre hay una oportunidad, siempre. En el mundo puede pasar. En el mundo puede pasar. Y si leemos la Biblia vamos a ver que el tren pasa continuamente. Hasta cualquier clase de sueños, por ejemplo, Sara quería tener un hijo y ya era de edad avanzada, pero el mundo, la realidad, la ciencia podía decir que el tren pasó, pero Dios dijo que no. Bueno, así es la vida en el Señor. Si por alguna razón pensás que el tren pasó, bueno, quiero decirte que es mentira. Es mentira. No es lo que Dios dice. Esos sueños, Dios los quiere respaldar. Vamos a profetizar también, segundo, sobre los proyectos. Los proyectos que estén ahora para el 2023, vamos a profetizar sobre esos proyectos. ¿Qué proyecto tenés para el año que está por venir? ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto personal? Bueno, vamos a profetizar sobre ese proyecto. Pensar en el proyecto. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el proyecto? Lo que estés imaginando. Quizás una casa, poner un negocio, terminar con alguna carrera. Bueno, ¿cuál es el proyecto? El proyecto que sea, por más pequeño o grande, vamos a profetizar sobre ese proyecto. Vamos a declarar. Pero lo tenés que hacer con fe. ¿Estás preparado? Bueno, los proyectos. Si ves que te podés llegar a olvidar en el momento de profetizar, empezá a anotar. Primero los sueños que tenés pendientes, los proyectos que tenés para el año 2023. Y acá tenemos que creer en lo que Dios dice. Si pensás poner un negocio, bueno, profetizá sobre ese proyecto. Seguramente vas a escuchar al mundo que va a decir, es un tiempo en que no hay que hacer nada. Bueno,
tenés en la voz del mundo o la voz de Dios. O le crees a lo que dice el mundo, la realidad, o le crees a lo que dice Dios. Si tenés pendiente el proyecto de terminar una carrera y por ahí escuchás, es un tiempo muy difícil, no se puede trabajar y estudiar, bueno, escuchás la voz del mundo, escuchás lo que Dios dice, profetizá sobre ese proyecto. Es muy difícil formar un hogar, ya nadie se casa, nadie forma una familia. Bueno, ¿escuchás la voz del mundo? Escuchás la voz de Dios. Dios dice que ese proyecto va a tener respaldo y bendición. Todo aquel que quiera formar una familia, la primera institución creada por Dios, Él la va a respaldar. Gloria a Dios. Ese proyecto, aunque la gente sin Dios se junte y, bueno, forme sus hogares de cualquier manera, Dios bendice el proyecto de formar un hogar, una familia. Y así podríamos dar una lista, cuáles proyectos hay en tu vida, y Dios lo va a respaldar. Por eso también, ¿qué proyecto tenés? Bueno, vamos a profetizar sobre ese proyecto. Dios va a desatar su mano y va a hacer un milagro sobre ese proyecto que esté en tu vida para el año 2023, o puede quizás el proyecto abarcar muchos años que están por delante, pero bueno, así comienza a desatarse la palabra profética sobre nuestras vidas. Vamos a profetizar también sobre las promesas de Dios sobre tu vida. Y acá es donde tenemos que preguntarle a Dios, pero también en esta área muchas veces nos convertimos los cristianos en personajes tan místicos. Queremos que Dios nos diga, decime si me vas a sanar, mostrame, que venga una voz y me diga, te quiero sanar. Y ahí, ay, me habló Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Hace 2000 años que dejó escrito que nos quiere sanar. Y Dios te dice, otra vez te lo tengo que decir audible si te lo dejé escrito. Tanto que queremos contrato y escrito, y Dios te dice, te dejé escrito que te quiero sanar. ¿Qué necesitas? Que te lo diga también. Te lo dice Dios. Pero Dios está escrito. Y tenemos 5000 promesas escritas que no necesitamos que Dios nos diga. Están escritas. Tenemos que leer la Biblia, hermanos. Tenemos que leer la Biblia y ahí encontramos las promesas de Dios. Y uno cuando lees la Biblia y ves una promesa, es para vos. Es para vos. No lo dudes. Es para tu vida. Es para tu vida. Gloria a Dios. Por eso cada promesa que está escrita es la garantía de Dios que Él lo quiere hacer en tu vida. Él lo quiere hacer. No gastes energía en buscando revelación en algo que ya está escrito. Dedícate a buscar en algo que por ahí no lo encontrás. No sé, si te querés casar con alguien, quizás no está escrito el nombre con el que te vas a casar. Si se llama José o María. No sé. Ahí, bueno, uno necesita que Dios te guíe. Que Dios te guíe. Te va a ir mostrando, te va a ir guiando. Te va a gustar alguna persona. Bueno, se van a encontrar, se van a querer los dos. Eso es muy importante. Y así, pero es muy importante que en las promesas que están escritas, realmente creerlas. Y si alguna promesa no la conoces, hay que leer la palabra de Dios. Los cristianos tenemos que ir a la fuente, a la Biblia, todos. No tenemos que tener tantas dependencias de un predicador. No tenemos que tener tanta dependencia de escuchar a alguien en las redes que nos hable de la Biblia. Es buenísimo escuchar predicaciones y ver. Pero hay momentos en que uno se tiene que sentar y leer la Biblia, leer las promesas. Y usted va a ver que hay promesas, hay muchas promesas. Y cuando encontrás una promesa tenés que decir, esto es para mi vida, esto es para mi vida. Profetizo que esta promesa se va a llevar a cabo en mi vida. Esta promesa es para mí, para mi casa, para mi hogar.
Gloria a Dios. Es simple. Es muy importante acercarse a la Biblia. Tener una Biblia, por supuesto. Leerla. Tenerla en libro, en forma digital, como quieras, pero lee la Biblia. Lee la Biblia, es la palabra de Dios. Y están las promesas. Cuando uno profetiza una promesa de Dios, cuando uno declara una promesa de Dios, esa palabra vuelve con el resultado. Esa palabra vuelve. Es muy triste ver cristianas que no conocen las promesas de Dios. Y quizás es entendible en aquellos que recién conocen a Cristo. Pero hay cristianos de mucho tiempo que no se acercan a la Biblia, a la palabra de Dios. Y siempre están buscando como si fuesen algunos hombres de Dios o mujeres de Dios, como si fuesen adivinos. Dígame qué va a pasar en mi vida, profetíceme, dígame. Y uno tiene que, quizás a veces es doloroso decir, hermano, hermana, lea la Biblia. Lea la Biblia. No necesitas que te profetice que Dios te va a sanar. Está escrito. Está escrito. No necesitas que profetice que tu familia se va a salvar. Está escrito. Es promesa de Dios. Es promesa. Aleluya. Es como buscar una revelación para que alguien se salve. Está escrito que Dios quiere salvar a todos. Salvar a todos, ni ores por eso, ni le preguntes a Dios, Señor, ¿querés que se salve esa alma? Dios te va a decir, ya te dije, todo, quiero que se salven todos. Predicale. Quiero que se salven todos. No te lo voy a mostrar. ¿Qué necesitas? ¿Una visión para eso? Quiero que se salven todos. Está escrito. La Biblia. La palabra. Gloria a Dios. Y es ahí donde se bastardea tanto la palabra profética y andan por ahí profetas como si fuesen curanderos, como si leyeran las cartas diciendo sin inclusive respaldo de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se da lugar a eso? Porque hay hombres y mujeres cristianos que no leen la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Si leemos la Biblia tenemos claro las promesas divinas. Amén. Por eso hoy vamos a soltar una palabra profética sobre las promesas dadas por Dios. Amén. Otra profecía. Profetiza sobre tu familia. Vamos a profetizar también con respaldo bíblico. Vamos a profetizar que nuestras familias están bajo la bendición de Dios. Dios las quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu casa. La bendición de Dios entra por una persona a la familia, pero lo que Dios quiere es que toda tu familia sea bendecida. Quizás hoy en tu casa, inclusive cuando ahora vas a tu casa, muchos hasta se burlan de que viniste a la iglesia, pero Dios te dice, yo los voy a bendecir a todos. La bendición de Dios por tu vida entra a todo tu hogar y los voy a bendecir. Hoy parece que no creen, pero van a creer. El Espíritu Santo los va a tocar. Los va a tocar. Vamos a soltar esta palabra. Profetiza a tu ministerio. A tu ministerio. Todos tenemos un propósito aquí en la tierra. Todos tenemos un propósito dado por Dios. Aunque quizás algunos creen que Dios no los va a usar, también esto es una gran mentira. Dios quiere levantarte y hay un propósito. Y en ese propósito seguro que hay dones, talentos y hay un ministerio. Hay algo que Dios va a hacer en tu vida que tiene preparado para que lo hagas, que lo ha preparado de antemano y es un ministerio. Vas a ministrar a alguien, vas a ayudar a alguien, un propósito acá en la tierra. Y uno tiene que profetizar sobre eso. No solamente estar, Señor, ayúdame, Señor, resolvé mis problemas, Señor, acá estoy para que me sanes, para que me liberes, sino también, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Vieron que dice allí en Isaías, preguntadme acerca de la obra de mis manos? Bueno, de la obra de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Uno le tiene que preguntar, Señor, yo, ¿en qué voy a ser parte de la obra de tus manos? ¿Qué voy a hacer en tu pueblo? ¿Qué voy a hacer en la iglesia? Quiero ser parte. Móstrame. Y vamos a profetizar sobre el ministerio. Lo que Dios
tenga para hacer en tu vida, en este año que está por venir, bueno, Dios los va a llevar a cabo. Porque si hay algo que tenemos que tener la certeza, ¿qué es lo que Dios quiere? Es que Él quiere usarnos. Hay gente que está esperando de nuestra ayuda. Hay gente que está esperando de nuestra palabra. Hay gente que está esperando de que oremos por su vida. Hay gente que está esperando de que le alcancemos un vaso de agua, le alcancemos un abrigo. Hay gente que está esperando que un hijo de Dios, que alguno de nosotros nos levantemos para que reciban bendición, para que sean ayudados. Por eso la Biblia dice que que el mundo, la creación, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hay una parte de la sociedad que sin darse cuenta está esperando que te levantes porque necesita de tu ayuda. Tu ministerio se tiene que desatar en este tiempo y vamos a profetizar sobre eso. Amén. Otra palabra profética, lo que vamos a declarar como centro cristiano. Y ahí sí nos tenemos que levantar todos. Les invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Recordá que sos un profeta. Amén. No sos un optimista. No sos un adivino. Sos una persona, un hijo de Dios que cree en las promesas divinas. Por eso vamos a soltar esta palabra. La vamos a leer primero. Vamos a profetizar como centro cristiano, Dios es amor, que en el año 2023 será un año de regeneración. ¿Para quién? Para nuestras familias, para mi iglesia, para la iglesia, amén, y para la ciudad en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a regenerar, Dios va a cambiar, Dios va a sanar. Si alguien estaba destruido, Dios lo va a sanar por completo. Si había un hogar destruido, Dios lo va a hacer nuevo. Si quizás hay alguien que en algún momento había sido una persona que estaba bien y por el pecado, por los errores, por los fracasos, la cosa se complicó y está destruida esa familia, ese hogar, ese hombre, esa mujer, bueno, Dios te va a regenerar. Dios te sana por completo, te transforma. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Preparados para profetizar? También a la iglesia que nos acompaña en las redes también. Prepárense para declarar esta palabra. Y esta palabra no va a volver vacía, va a volver con un resultado. Dios va a regenerar. Dios va a hacer cosas nuevas, poderosas. Poderosas, por eso vamos a soltar esta palabra en el nombre de Jesús. Como centro cristiano, diga conmigo, como iglesia de Mar del Plata, como el centro cristiano, Dios es amor, profetizamos que en el año 2023 será un año de regeneración para mi vida, para mi familia, para mi iglesia y para la ciudad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.